de decidir si quiere tener un modelo one-sided risk, que es lo que se llaman los ahorros compartidos. Solo está expuesto a compartir los ahorros que ha incurrido en el sistema, o si quiere participar de un modelo que sea de ahorros y de pérdidas compartidas. Es un two-side risk agreement, y vamos a hablar todo eso a continuación. Como ya hemos hablado, el pago total de estos servicios, el pago episódico, tiene tres partes. Una de ellas el pago por servicio, que cada servicio que se dé al paciente durante esos 6 años, Medicare pagará por cada uno de esos servicios. En ese sentido, no hay ningún tipo de riesgo inicialmente. El segundo elemento es el pago por gestión, lo que ha dicho, al $160, 6 meses, más o menos son $1.000 por el hecho de gestionar el modelo. Y por último, el pago por desempeño, que es un sistema de pago que se define de la siguiente forma. En primer lugar, Medicare va a establecer un objetivo de gasto, lo que ellos llaman el target price, que se va a determinar analizando los gastos históricos para la práctica que esté enrolada en el piloto. Y a estos gastos históricos le va a aplicar un descuento que va a ser mayor o menor en función de cuál sea el riesgo que la práctica quiera aceptar. Si la práctica quiere aceptar el one-sided risk, la práctica no va a ser responsable de los gastos de Medicare que excedan el target price. Y en ese caso la práctica va a tener un 4% de descuento a este objetivo de gasto. En el caso que la práctica quiera asumir riesgos en las dos direcciones, tanto ahorros como pérdidas compartidas, va a haber un 2.75% de descuento sobre este objetivo de gasto que Medicare ha establecido. En segundo lugar, al concluir cada periodo, cada año, en cada una de las prácticas se va a calcular el gasto que se ha observado en cada una de las prácticas. Una vez ha pasado ese primer año, todos los individuos que han empezado quimioterapia de esa práctica, durante 6 meses se calculan todos los gastos y se hace una media de cuál ha sido el gasto. Y eso se va a comparar con respecto al objetivo de gasto. Entonces, es la diferencia entre este objetivo de gasto o target price y el gasto observado, el actual spending, lo que va a determinar si existen beneficios o ahorros o si existen pérdidas. Y solo en el caso de que existan beneficios o ahorros es cuando a esos beneficios se le va a aplicar un multiplicador que está basado en el rendimiento. Esto es lo que es literalmente el pago por desempeño. Entonces, hay unas medidas de calidad que hablaremos ahora a continuación cuando terminamos de describir el sistema de pago, que la práctica puede tener un rendimiento del 100% o del 85% en función de determinados marcadores de calidad, y son ellos los que harán un multiplicador que se aplica a los beneficios, y eso es lo que se convierte en el tercer elemento del pago, que es el pago por desempeño. A continuación vamos a evaluar este modelo económico que he incluido para ayudar un poco a la de este sistema de pago. Vamos a discutir todos los pasos, pero en todo caso todo está referenciado en el modelo, así que si tenéis podéis pasar luego tiempo estudiando y evaluando cada uno de los pasos, porque los podéis seguir tal y como he generado la gráfica. El modelo tiene dos partes. La primera parte, la superior, refleja la proyección de los gastos históricos de Medicare, que son basados en los datos históricos que determinan el target price de cada una de las prácticas. Este modelo lo tiene que hacer cada una de las prácticas que empiecen en el piloto. No es un modelo que aplica a todas las prácticas. Esto es un modelo específico para cada uno que se plantee ser parte de este piloto. Y la segunda parte refleja cómo se ejecuta el modelo una vez la casuística de pacientes empieza a acumularse y se evalúa al final de cada periodo. Lo que hemos comentado antes, al final de cada año se evalúa cuáles han sido los costes que se han incurrido, y con respecto al target price se comparan, y en función de eso
junto con el pago por desempeño se evalúa cuánto gana la práctica o no. Como podéis ver en el modelo, he incluido también 3 escenarios de gasto que están asociados a grupos de pacientes que requieren más recursos o recursos más caros y por tanto son pacientes que tienen un gasto más alto o más elevado, y también hay el ejemplo, el escenario de un paciente de gasto medio o un paciente de gasto bajo porque los recursos que han necesitado han sido menos. El modelo se lee como... Voy a pasear con vosotros por el modelo y luego podemos contestar alguna duda si tenéis. Como ya he dicho al principio, el Medicare calcula cuál ha sido el gasto por episodio basado en los años anteriores. Pues si va a empezar el piloto, empieza en verano de 2016. Ellos evalúan los gastos de los dos, o sea, de 2014 y 2015, que ha tenido esa práctica que quiere participar. Y es por ello por lo que llegan a un gasto medio por episodio basado en lo mismo, en datos históricos. Ese es un gasto medio por episodio por paciente, y para las prácticas se calcula el número de pacientes con quimioterapia, ¿no?, por oncólogo, y eso haría que en total el gasto para ese oncólogo de esa práctica histórico es de más o menos 4 millones de dólares. A este gasto histórico, Medicare le va a aplicar este descuento que hemos discutido antes, que puede ser mayor o menor en función del riesgo que la práctica quiera asumir. Por supuesto, cuanto más riesgo quiera asumir la práctica, menos te descuentan como reflejo de que se aprecia el hecho de que quieran asumir más riesgo. En este caso he aplicado un 4%, que es asumiendo que la práctica solo quiere ser parte del modelo de ahorros compartidos. Y esto, una vez se resta al gasto histórico, se resta al descuento, tenemos lo que Medicare define como el target price o el objetivo de gasto. La segunda parte es, una vez ya se ha acumulado casuística, nos ponemos en el escenario de verano de 2017, ya ha habido un año entero de acúmulo de casos en todas las prácticas que participan, se va a analizar cuál ha sido el gasto que cada una de ellas ha tenido de forma... el gasto medio. La primera refleja el gasto total, que he reflejado aquí la hipótesis de que las prácticas han sido capaces de tener un ahorro del 12%. Y esto es más que nada, tampoco es que lo haya puesto yo, esto es un poco lo que Medicare estimaba que se podrían esperar de cada práctica si siguen las recomendaciones que luego hablaremos en el modelo. Con lo cual, con una hipótesis del 12%, vamos a asumir que las prácticas, en verdad, se ha gastado 3,5 millones en el primer año del piloto. A este pago se le añade el pago por gestión, que es la cantidad fija que habíamos discutido que todas las prácticas van a recibir independientemente del desempeño que tengan o del rendimiento, y eso hace que las prácticas, el gasto total que Medicare está considerando son 3,5 millones, un poco más elevado que lo otro. A esto hacemos la resta, ¿no?, la diferencia entre el target price que Medicare había estimado y el gasto incurrido, y tenemos casi $300.000 de beneficios. A estos $300.000 le aplicamos el multiplicador, que está basado en cómo ha sido el rendimiento de la práctica con las medidas de calidad. En este caso he hecho una hipótesis que la práctica rendía el 85%, con lo cual al final queda que la práctica tiene $239.000 que recibirían por encima del pago regular por servicio que van a recibir en cualquier caso. Así pues, el pago por participar en el programa por oncólogo va a ser de $274.000. Eso, el hecho de que un oncólogo vaya a participar, solo por el pago por gestión y los ahorros estimados, el oncólogo podría ser capaz de recibir $274.000 por encima del pago por servicio. A todo esto, si le añadimos el gasto total más el pago por gestión más el pago por desempeño, la práctica total recibiría 3.750.000 versus los 3.484.000 que hubiera recibido en el caso que de veras hubiera sido una práctica que ha sido mucho más eficiente un año y que de veras ha gastado menos dinero. De nuevo, tenéis aquí todos los pasos y si queréis... es fácil de entender cuando pasas un rato, pero el modelo no es nada intuitivo, la verdad, y tienes que pasar mucho tiempo hasta que entiendes dónde se aplica el multiplicador. No es muy obvio, pero así es como lo han determinado ellos.
Y por último, este sistema de pago y el hecho de recibir este tipo de pagos está sujeto a que la práctica demuestre que cumple unos requerimientos tanto de cómo ejecutan o manejan su práctica y del mismo modo demostrar determinados niveles de calidad. Los 6 requerimientos de las prácticas no son tampoco nada nuevo que no hayamos visto hasta ahora. La práctica tiene que ofrecer acceso 24 horas, 7 días a la semana y tiene que tener acceso a tiempo real de la historia clínica electrónica. Esto quiere decir que tampoco hace falta que haya alguien en persona en la práctica 24 horas, pero que puede ser atendido por llamada telefónica, pero la práctica tiene que garantizar que esa persona puede acceder al registro electrónico y saber entrar en el récord del paciente que esté llamando. El segundo elemento es demostrar que usan un sistema de historia clínica electrónica que está certificado por CMS. Ahora mismo hay varios programas en implementación, que no sé si habéis oído hablar del Meaningful Use, y es básicamente es un programa de certificación para saber que todas las prácticas están utilizando unos sistemas de historia clínica electrónica que ellos consideran apropiados. El tercer elemento es demostrar que usan los datos para ciclos de mejora. Las prácticas tienen que determinar que ellos no solo que están recolectando todos estos datos, sino que además intentan mejorar basado en lo que van aprendiendo. El quinto elemento es documentar el plan de cuidado, el Care Plan, siguiendo las recomendaciones del Institute of Medicine. A principios de año, hace 2 años ya, el Institute of Medicine editó uno de sus últimos volúmenes y habla un poco sobre, habla o hace hincapié en que el sistema del cuidado oncológico es un sistema en crisis y hace una serie de recomendaciones y una de ellas es cuál debería ser el plan de cuidado y qué tipo de elementos tienen que estar considerados en el plan de cuidado oncológico. Y eso es lo que la práctica tiene que documentar y tenéis todas las referencias aquí abajo. Y por último, hay que documentar también el plan de tratamiento quimioterápico, el Chemotherapy Treatment Plan, que tiene que ser acorde con guías terapéuticas. Y por último, y con esto concluyo la charla, como reflexión, claramente es un modelo bastante agresivo y con el objetivo fundamentalmente de aprendizaje. Hay mucho escepticismo en la comunidad oncológica cómo va a ir este proyecto, sobre todo en términos de implementación. Hay varias limitaciones y riesgos bastante considerables. Uno de ellos es la variabilidad clínica. No tiene nada que ver incluso si son capaces de estratificar por tipo de cáncer, por colon, por mama, por linfoma, pulmón, como ellos inicialmente discutían. Aún así hay mucha variabilidad, incluso dentro del grupo de cáncer de mama, con lo cual no es obvio hasta qué punto este riesgo lo van a poder manejar las prácticas. Y en segundo punto, que es fundamental, el ajuste por riesgos es muy limitado. Actualmente las técnicas, ¿no? y las herramientas que tenemos los proveedores para ajustar por riesgo y también los pagadores, pues están basadas en DRGs y en tipo de elementos que vienen desde el punto de vista hospitalario. No hay nada definido desde el punto de vista ambulatorio, no hay una forma de ajustar por riesgos adecuada. Con lo cual, esta es la parte que me parece que es un vacío bastante importante del modelo y que, de hecho, en muchos seminarios todo el mundo ha preguntado varias veces y no queda muy claro cuál es el plan que tienen. Y por último, por dar algún tipo de mensaje alentador, creo que este es un movimiento direccional de la reforma hacia áreas de subespecialización. Creo que es deseable, creo que por algún lado hay que empezar, simplemente no sé hasta qué punto, y la comunidad oncológica en general no sabe hasta qué punto va a ser exitoso. Muchas gracias.